Un gusto, audiencia, muy pero muy buenos días. Aquí estamos en otra emisión especial de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Usted estaba viendo en imagen los prolegómenos, estábamos tratando de superar. Usted sabe que con la pandemia el uso de internet es muy pero muy extensivo, se utiliza muchísimo y teníamos allí al diputado Jorge Gentile. Usted estaba viendo en vivo, estábamos acomodando, estábamos haciendo los trabajos previos, la transmisión se cortaba, esperemos que no se corte. Y tenemos a alguien que, como ya dije, el diputado Jorge Gentile, el doctor Jorge Gentile, que es doctor en Derecho, en Ciencias Sociales, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, miembro correspondiente a la Academia de Ciencias Morales y Política y de Derecho de Buenos Aires, profesor emérito de la UNC, Universidad Nacional de Córdoba, y de la UCC. Realmente maravilloso currículum. ¿Y sabe lo que me gustó de esto? Usted no lo va a creer, pero me dijo: Carlos, agenda abierta. Y cuando un político a usted le dice agenda abierta, ¿sabe qué? Confíe. Porque no tiene nada que esconder. Y sobre todas las cosas porque tiene la visión puesta en lo que buscamos nosotros, los ciudadanos. Que seamos atendidos, que seamos comprendidos y que seamos escuchados. Y hoy la entrevista va a girar sobre eso. No va a ser la entrevista de preguntarle o presionarlo por algún proyecto o no, que le vamos a preguntar, por supuesto. Pero lo que queremos realmente es saber cómo un diputado, un senador, pone el oído hacia la gente. Por eso, sin más prolegómenos, ya lo tenemos aquí y lo presentamos. Muy pero muy buenos días, doctor, diputado por la provincia de Córdoba, por la democracia cristiana. Muy pero muy buenos días, doctor Jorge Gentile. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Yo muy bien, muy agradecido a su persona por haber dispensado este tiempo. Está en su estudio, ya está trabajando desde temprano y lo bueno es esto, la disposición para abrirse a los medios y para podernos enterar cómo piensa un ciudadano que hoy está ocupando una banca y cómo está el ciudadano cordobés que está siendo atacado con el tema de la pandemia, los incendios, los proyectos que como hombre del Congreso ha presentado, qué es lo que está apoyando, cómo está luchando, entre comillas, por el bienestar común. Así que bueno, las palabras huelgan y comenzaremos con esta entrevista, más allá que ya le agradecimos, pero primero nos ocupa lo que está pasando en la provincia de Córdoba en este momento, que hay incendios, tengo entendido, en Carlos Paz, han rebrotado los incendios y estamos preocupados por la gente realmente y cómo se está trabajando. Bueno, un problema que durante el siglo XXI ha cobrado un gran interés es el problema ecológico, el cambio climático, el problema del ambiente. Y bueno, los estados no están preparados para las nuevas circunstancias que se están dando en el mundo. No solamente lo que pasa en Córdoba, casi todos los años, este año muy agravado, sino lo que ha pasado, por ejemplo, en el Amazonas hace poco tiempo, lo que está pasando, lo que ha pasado hace pocos días, ¿no es cierto?, en California, ¿no es cierto?, y en muchas partes del mundo, donde el tema de los incendios, muchas veces provocado, porque hay gente que quiere abrir campos para cultivo y quiere para eso atentar contra el medio ambiente y contra los bosques, ¿no es cierto?, que son imprescindibles para el buen vivir de todo el mundo. O sea, ya no solamente problemas de las provincias, de los países y de las regiones del mundo, sino que todo esto debe ser motivo de atención muy importante para el Estado, y bueno, el Estado tiene que ocuparse de eso. Fíjense que en el caso de Córdoba, ¿no es cierto?, están trabajando en este momento una gran cantidad de bomberos voluntarios y aviones, no solamente de Córdoba, sino de otras provincias de la nación que han llegado,
y que no son suficientes para poder terminar con este mal que nos ha venido por problemas de la temperatura y por imprudencia o por mala fe de mucha gente que ha contribuido a que esto ocurra y que produce graves perjuicios, no solamente personales, sino a toda la sociedad. Estimado diputado, ¿cómo va llevando el tema? Porque por lo que yo vi ayer era un foco muy importante, estaban fotografiando o filmando, mejor dicho, desde un avión y realmente era preocupante porque estaba muy cerca de la ciudad de Carlos Paz. El Exactamente, incluso se han quemado algunas casas, ¿no? Estamos hablando no solamente de que sean en los campos, ¿no es cierto?, se han quemado árboles, ¿no es cierto?, o cables de teléfono, etcétera, etcétera, sino que también, ¿no es cierto?, ha llegado a algunas viviendas, ¿no es cierto?, y bueno, y hay gente que hay que alojarla, que hay que auxiliarla, y los bomberos de Córdoba, con mucha generosidad han puesto todo su trabajo, pero no alcanza. Y bueno, y lamentablemente la temperatura y fundamentalmente la falta de lluvias, ¿no es cierto?, también no ha ayudado en esta circunstancia. Los otros incendios que ocurrieron mes y medio, 2 meses aproximadamente atrás, más arriba de Carlos Paz, ¿no? Por el lado de Sí, Capilla del Monte, el Cerro sí, sí. Uritorco y toda esa zona, ¿ya fue de alguna manera controlado o todavía hay focos? No, 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 no. Lo que pasa es que son distintos incendios, ¿viste? Que se van produciendo no solamente al norte, también al sur se han producido incendios digamos, en este invierno. Córdoba hace muy mucho que no llueve y bueno, y como consecuencia de eso, e incluso digamos en esta época donde hay muchos vientos, bueno, todo eso ha agravado la situación. Y bueno, y no alcanza las prevenciones y soluciones que tiene el gobierno provincial para poder resolver este problema y bueno, a pesar del auxilio siguen los problemas. Así que estamos rezando para que tengamos pronto una lluvia y eso nos ayude a resolver el problema del todo, ¿no? Bien, esperemos que así sea. Soy testigo de la lucha, tengo gente amiga, muy amiga en Córdoba y sobre todo en Capilla del Monte, un amigo que tenemos en Sí. común. Y bueno, él permanentemente me informa y me decía que en un momento cuando cambió el viento, la gente de Capilla del Monte realmente estaba muy asustada porque parecía que hervía el piso del calor. Ah, sí, sí, sí. Eh, Bueno, y el problema también es el ambiente, ¿no es cierto? O sea, hay gente que tiene problemas con la respiración con motivo del humo, ¿no? Ujú, por supuesto, por supuesto. Desde el punto de vista del COVID-19, donde realmente muchas provincias estaban a salvo, llamémosle de alguna manera, y ahora ha aumentado considerablemente la cantidad de infectados y exponencialmente las vidas que se han perdido. ¿Cómo Córdoba ha asumido esta situación? Bueno, en Córdoba también hemos padecido el mismo problema y quizás, digamos, ha habido una imprevisión de parte del gobierno que no ha testeado en su momento. Yo creo que ese es una de las graves fallas que se han producido y bueno, ha hecho de que se expanda por todas partes por no saber quiénes son las personas que son portadores, ¿no es cierto?, de este virus. Y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no es cierto? Al principio parecía que la gente podía disciplinadamente quedarse en su casa, pero tampoco puede quedarse toda la vida en su casa porque su economía, el problema de la necesidad de relacionarse con los demás, el problema de la educación de los hijos, en fin, hay una serie de problemas que han afectado a la sociedad y bueno, hoy día estamos en una situación bastante comprometida y nada que ver con las primeras medidas que se tomaron, que fueron incluso consensuadas por toda la sociedad y por los partidos más importantes del país. Y bueno, hoy día lamentablemente hemos vuelto de nuevo a la grieta, hemos vuelto de nuevo a que se haya, digamos, desarrollado demasiado el contagio. Y bueno, estamos haciendo lo que podemos en este momento para salir del paso. Pero lo mejor que podemos hacer es tratar
de que todos nos pongamos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y todos disciplinadamente cumplamos con los fines del Estado, que no es otro que el bien común, no el interés de los partidos, no el interés de quién va a ganar la elección el año que viene, sino fundamentalmente el bien común, que es lo que nos establece la Constitución desde su propio preámbulo, cuando nos habla del bienestar general, que es lo que tenemos que tratar de luchar todos, más allá de la idea política que cada uno tenga. Bien, y también mi pregunta al respecto es que a nivel nacional también pasó lo mismo, creo yo, ¿no? Porque Sí, el tema de los testeos fue fundamental en este caso que no se dieron. así es, así es. Eso es una cosa que viene de arriba para abajo, pero en definitiva, acá no estamos discutiendo las responsabilidades, pero estamos diciendo que evidentemente eso no se hizo y eso es la consecuencia de que la curva nunca termina de darse, ¿no es cierto? Y seguimos, digamos, cada vez con más muertos, con más camas ocupadas, con más personas que tienen tratamiento especial, ¿no es cierto? Y necesitan refrigeradores y hay lugares donde está saturado la atención médica, así que, bueno, tenemos que todos ponernos de acuerdo para que este asunto lo tomemos en serio, ¿no es cierto? Y que contribuyamos a que en algún momento se corte, ¿no? Sí, seguramente así. Evidentemente, la gente con tantos días de reclusión, llameleo, de distanciamiento social, empiezan a surgir otros inconvenientes de tipo psicológico o aquellos enfermos o aquellos que padecen enfermedades crónicas que no, por lo menos en Buenos Aires, y estoy hablando del área de los jubilados, el área de PAMI, que no son atendidos por los centros de atención, más allá de una urgencia muy importante, sino que los médicos de cabecera y los médicos que atienden en los distintos hospitales de PAMI aquí en Buenos Aires no están haciendo consultas personales, sino telefónicas, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y Exactamente. Y hay mucha gente que está postergando la consulta médica también, porque saben que no tienen una atención adecuada en los centros médicos, ¿no es cierto? O cuando lo hacen a través de teléfono, etcétera. Y bueno, y no solamente el problema del coronavirus, sino también otras enfermedades que no se están atendiendo y que, bueno, y que pueden tener resultados trágicos también, ¿no es cierto? Así que yo creo, por ejemplo, qué sé yo, para ir al odontólogo, para ir muchas veces a revisarse la vista, en fin, hay otros problemas que tiene la gente y que también tiene que atenderlo y tiene serias dificultades para hacerlo porque los medios son dificultosos y muchas veces hasta muy caros, ¿no? sí, vamos metiéndonos en la situación social de Córdoba y económica. Sí, Yo por ahí le agradecería que usted por ahí se vaya un poquitito más para atrás, porque sí, ahí está, sí, no sí, tanto, no tanto, ahí está. perfecto, está Em, bien. ¿Cómo está la situación en este momento económica y social, por sobre todas las cosas, en Córdoba? ¿Cómo usted como ciudadano y como diputado perciben la gente? ¿La gente se acerca a usted, le habla, le comenta, le pide alguna intermediación ante el gobierno o ante el gobernador por lo que se está viviendo en Córdoba? Acá hemos visto muchas manifestaciones de los médicos, hemos visto otro tipo de manifestaciones que tienen que ver con la política nacional. Pero usted como hombre que hace mucho tiempo está y palpa el pulso de la gente, ¿qué nos puede decir? Bueno, hay muchas medidas que se han tomado por parte del gobierno que han sido muy criticadas y hay reclamos públicos y manifestaciones acá también en Córdoba, sea por el maltrato o la mala atención, por ejemplo, gente que trabaja en salud, educación, y por la falta de medios para poder hacer educación a distancia. Acá hay zonas de la provincia, por ejemplo, que no tienen internet, entonces es imposible hacer, ¿no es cierto?, que los chicos estudien a través de
de los medios tecnológicos. Y después hay muchas actividades, especialmente en el tema turismo de Córdoba, que están absolutamente paralizados, ¿no es cierto? Yo he estado recorriendo, por ejemplo, Carlos Paz, ¿no es cierto? Y está prácticamente, especialmente en este fin de semana que hemos tenido el Día de la Primavera, y donde generalmente los jóvenes y los estudiantes, ¿no es cierto?, van al lago San Roque, digamos, van a hacer fiestas y reuniones, todo eso se ha paralizado. En Villa General Belgrano, por ejemplo, se hacía la fiesta de la cerveza, ¿no es cierto?, donde asistían más o menos 100.000 personas en los años anteriores, y bueno, actualmente está clausurada, ¿no es cierto? Y bueno, y los hoteles, y los restaurantes, y todo eso está paralizado y cerrado, así que realmente es muy doloroso lo que estamos viendo. Estamos esperando unas vacaciones donde no sabemos si va a haber espectáculos, por ejemplo, que acá en Córdoba, como pasa con Mar del Plata, ¿no es cierto?, hay toda una temporada en la que hay artistas, en la que los teatros están siempre llenos, etcétera. Bueno, todo eso en este momento no funciona. Y bueno, ha habido algunas situaciones muy extremas, como usted habrá visto, por ejemplo, en el caso Solange, donde a un padre no se lo ha dejado acompañar a su hija que fallecía acá en Altagracia, y lo han llevado de vuelta a Neuquén, de donde venía, ¿no es cierto? Y eso ha causado un gran impacto en la sociedad, y bueno, y acá ni el gobernador, ni el presidente, ni nadie, ¿no es cierto?, han tenido la amabilidad de ir y disculparse, ¿no es cierto?, a ese padre por lo que le ha ocurrido respecto de su hija. Bueno, todas estas cosas, digamos, son cosas nuevas que los argentinos tenemos que saber enfrentar y saber resolver, porque lo humano está por encima incluso de las leyes que dictan, ¿no es cierto?, generalmente los ejecutivos, que son los que dominan en este momento la política en la República Argentina y en el mundo, ¿no? Sí, realmente comparto con usted, doctor. Ahora, desde el punto de vista de ayuda económica, más allá de lo de que el gobierno, el presidente anunció tarjeta alimentaria, IFE, etcétera, 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 ¿el gobierno de Córdoba ha tomado alguna medida adicional como para combatir esta situación económica? Que si bien la vida hay que resguardarla, por supuesto, pero de acuerdo a las distintas opiniones de los infectólogos y los epidemiólogos, que muchas veces no concuerdan y hablan que el aislamiento tan prolongado no produce en el cuerpo los anticuerpos, valga la redundancia, como para combatir este virus, y que en la medida que se alargue esta cuarentena es perjudicial para la salud, como habíamos hablado, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de los enfermos crónicos y del mismo COVID, que no permite a la gente crear los anticuerpos correspondientes, ¿no? Así es. Bueno, la primera pregunta que me hizo usted, ¿no es cierto?, respecto al gobierno de Córdoba, las medidas que ha tomado. Bueno, una de las medidas gravísimas que ha tomado y que ha merecido la repulsa de todos acá en Córdoba ha sido, ¿no es cierto?, el recortar las jubilaciones. Algo que también ha hecho el gobierno nacional al establecer discriminatoriamente, ¿no es cierto?, un índice distinto para una parte de los jubilados y a otra parte no dárselo. Y eso ha producido una gran cantidad de pleitos, o está produciendo una gran cantidad de pleitos que estamos atendiendo como consecuencia de que mucha gente que bueno, ya no le alcanza el presupuesto por la reducción que se le ha hecho a sus jubilaciones, a sus pensiones, ¿no es cierto?, a los retiros, ¿no es cierto?, del personal policial, del personal penitenciario. Y bueno, esto ha sido una mala medida, ¿no es cierto?, que se ha tomado tanto en el orden provincial como en el orden nacional. Bueno, respecto al tema general, ¿no es cierto?, yo creo que todas las medidas que se han tomado son insuficientes, especialmente en materia económica. Vemos lo que está pasando en este momento con el dólar, ¿no es cierto?, que está volviendo a crecer. El riesgo país también ha comenzado a crecer de vuelta. El gobierno dice que no tiene planes, anunció 60 medidas que nunca se implementaron.
y se ocupa de temas que en realidad son para resolver problemas de algunas personas o de algunos miembros del gobierno, ¿no es cierto?, como ocurre concretamente con lo que se llama la mal llamada reforma de la justicia. Y bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que los jueces que están a cargo de las causas, por ejemplo, de la vicepresidenta, ¿no es cierto?, están siendo trasladados de un lado a otro, que se van a nombrar una gran cantidad de jueces, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con la necesidad y lo que necesita realmente la justicia, especialmente jueces penales, cuando en realidad, por ejemplo, la gran mayoría de los juicios que hay en el orden nacional y que no se resuelven porque el mismo Estado Nacional y el ANSE lo chicanean, ¿no es cierto?, que son los juicios de los jubilados, que son como 500.000 en todo el país, ¿no es cierto?, eso no tiene ninguna referencia en la mal llamada reforma de la justicia. Y simplemente se van a crear juzgados penales para licuar la causa de corrupción, ¿no es cierto?, que afectan a algunas personas del gobierno e incluso a algunos de la oposición. Yo no sé qué es lo que queremos seguir teniendo, ¿no es cierto?, personas que no aclaran de dónde sacaron su fortuna, de dónde siguen cobrando, ¿no es cierto?, sumas de dinero importantes que han ganado en la política y que no tienen nada que ver con las necesidades que hoy tiene la gente, que muchas veces no tienen trabajo, su sueldo es insuficiente y sus necesidades son urgentes y no las pueden resolver. Así que creo que en esto hay mucho para criticar, ¿no? Usted me la dejó picando, esa era una pregunta que venía. Ahora, ¿qué pasa? Yo he entrevistado también a abogados, no constitucionalistas, pero que tal vez son más afines a la idea del gobierno, y me han dicho que estos jueces que se han desplazado del Senado y donde todavía la Suprema Corte de Justicia no se expidió cuando lo tendría que haber hecho rápidamente, porque habían dicho que primero tenían que ver lo que pasaba y una vez destituidos ahí actuarían. Eso lo dejo aparte en este momento, pero estos abogados me decían que correspondía porque habían sido nombrados en forma inadecuada en los juzgados que estaban. Y a su vez, estos mismos abogados decían que la reforma no afectaba ninguna causa porque los jueces naturales iban a seguir con las causas que tenían. O sea, contradictorio la misma persona lo que me decía. Cuando yo le hice la pregunta que era contradictorio, mucho no le gustó porque me decía que se tenían que sujetar a derecho porque estaban mal habidos en ese puesto, que el gobierno anterior los había puesto a propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Usted es un abogado constitucionalista, o por lo menos es lo que entiendo, que está capacitado como para poder darnos una idea mejor en cuanto si fueron nombrados correctamente, Bertuzzi, etcétera, 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 y que el Senado, si está bien el desplazamiento, porque, bueno, obviamente yo tengo que ser objetivo y tengo que hacer la pregunta como corresponde. Más allá de lo que yo pueda pensar, quiero que la gente realmente no se la confunda como se la está confundiendo. Bueno, en primer lugar, efectivamente, son jueces que tienen que ver con las causas de Cristina Fernández de Kirchner. Eso está claro. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la Corte Suprema ha convocado ayer, ¿no es cierto?, ha convocado para el día martes para resolver el problema, para el martes que viene, ¿no es cierto? Así que la Corte Suprema ya tiene un criterio en un caso similar, ¿no es cierto?, de que no hace falta el acuerdo del Senado que decían, ¿no es cierto?, el oficialismo que era imprescindible hacer. De todas maneras, esto se va a resolver el martes que viene. Y bueno, ¿y por qué hay tanto apuro de cambiar estos jueces y no otros que están en la misma circunstancia? Bueno, evidentemente porque tienen esta causa. Yo le preguntaría, si fuera periodista, ¿no es cierto?, a estas personas, que expliquen las causas. ¿Por qué no explican, por ejemplo, por qué Florencia de Kirchner, ¿no es cierto?, la hija, ¿no es cierto?, tenía 5 millones o 4 millones y medio, ¿no es cierto?, de dólares en una caja fuerte? Que lo explique, está bien, qué sé yo, sacó la lotería, ¿cuál es la justificación? Que con el tema de las coimas, ¿no es cierto? ¿Hubo coima? No hubo coima. Hubo coima incluso donde están procesados empresarios. Bueno, esos empresarios son todos inocentes,
El gobierno nunca ni presidenta también, todas cosas, ¿no es cierto? ¿De dónde sale el tema de los alquileres, ¿no es cierto? De los hoteles que la vicepresidenta tiene. ¿Por qué no explican todo eso? A lo mejor tienen razón y son inocentes, pero tienen una explicación. La única explicación que tenemos es la justicia, que los ha procesado, ¿no es cierto? Y que los tiene que condenar. Entonces yo creo que es muy claro el tema. Yo no estoy en contra de ninguna persona que se le presuma su inocencia, pero tampoco hay que en poder político, ¿no es cierto? No pueden ser juzgados ni condenados. Bueno, y cualquier ciudadano común, ¿no es cierto? Que robó un celular, ¿no es cierto? Está preso hace meses, ¿no es cierto? Bueno, eso no, eso es una si es que creemos en el bien común, ¿no? Así que yo creo que a esa persona, ¿no es cierto?, habría que preguntarle antes, ¿no es cierto?, de hacer esta reforma, entre comillas, de la justicia, que lo único que va a hacer es complicarla, porque se están creando una gran cantidad de cargos, ¿no es cierto? Fíjese, por ejemplo, que la justicia nacional, desde el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, e incluso desde el gobierno anterior de Cristina, tiene más o menos un tercio de su personal de magistrados que están vacantes. Y, digamos, en muchos casos ya se han hecho los concursos y todo lo demás, y no se nombran los jueces titulares. Bueno, y todavía ahora se van a crear una serie de juzgados donde los suplentes, ¿no es cierto?, van a reemplazar a los titulares que no tienen concurso y no tienen nada. Yo nunca he visto, ¿no es cierto?, que haya suplentes sin titulares. Bueno, acá van a crear los juzgados y van a nombrar a dedo, ¿no es cierto?, los jueces. Bueno, sí, ¿cuál es el motivo? Y todos jueces penales, no jueces para la seguridad social, que es lo que más se necesita, porque la mayor cantidad de juicios son el juicio de los jubilados y los pensionados, que incluso se van a incrementar ahora con los últimos recortes que se le han hecho a sus pensiones y a su jubilación. Sí, ese es un tema también que está pendiente, más allá de las promesas de campaña, ¿no?, del famoso 20% de aumento, que lo que se hizo en definitiva fue quitar entre un 10 y un 14% en comparación con la ley anterior o la ley suspendida en cuanto a la movilidad jubilatoria, donde se está hablando de hacer un índice, pero ya pasaron 9 meses prácticamente y el índice todavía no aparece y evidentemente los jubilados no la están pasando bien. Y si no, Así es. por favor, ubique un poquito mejor el teléfono, baje un poquito el teléfono porque no lo vemos bien, Sí. no lo vemos bien y la audiencia se merece lo Bien, mismo. Ahí está bárbaro. Bien. Ahí está bárbaro. Bueno. Doy otro paso de los jubilados, ¿no? Ya vamos a hablar de otras cosas, diputado. Pero, por ejemplo, la gente con discapacidad. Hay 3 proyectos dando vuelta que no se tratan. Uno, que es el más urgente en este momento, a mi entender, es el que presentó el diputado Contigiani y la diputada mandato cumplido Gabriela Troiano, ex vicepresidenta de discapacidad en la Cámara de Diputados de la Nación, donde solicitan urgentemente de alguna manera se unifique el valor de discapacidad, donde en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es 855 pesos, en algunas provincias no llega ni a 400 pesos, y la nacional es el 70% de la jubilación mínima, que alcanza alrededor de los 13.000, 14.000 pesos. Y por contrapartida también pidió un bono alimentario, una tarjeta alimentaria, para esta gente que realmente está pasando necesidad. Si tomamos en cuenta una familia que tiene una persona con capacidades distintas, donde necesita tratamiento, donde necesita medicación, no alcanza. Imagínense, con 850 pesos no hace nada, no compra ni un medicamento. Y con 13.000 tampoco, pero bueno, ayuda un poco más. Bueno, eso está completamente parado. Lo único que hicieron fue actualizar la IFE en 17.000 pesos para aquellos que están sin trabajo. Actualizaron la UH, lo cual me parece bien, pero de la gente con discapacidad se olvidaron. Y por otro lado, más allá de
si lo merecen o no, la gente detenida, que ya tienen sentencia, están cobrando más que una jubilación mínima, cuando esta gente tiene una deuda hacia la sociedad. Y aquel que aportó 30 años y que en toda su vida no tuvo problemas legales, está cobrando menos que una persona que sí los tiene y que fue sentenciado. ¿Qué opina usted? Bueno, evidentemente que el único propósito que tiene el gobierno, acaban de presentar el presupuesto, que este fondo, que es el que se pagan las jubilaciones, pensiones y retiro, los pasivos, va a ser disminuido. O sea, que le van a quitar más a los de arriba, a los de abajo, a los del medio, a los discapacitados, etcétera. La reforma previsional es bajar las jubilaciones. Ese es el propósito claro, ¿no es cierto? Y vea todo lo que se ha hecho, por ejemplo, durante este año, cuando se abolió, ¿no es cierto?, el índice que se había establecido en aquella sesión donde se atentó contra el Congreso, ¿no es cierto?, con piedras y con violencia, ¿no es cierto? Y bueno, y resulta que ese índice, que era más cercano, ¿no es cierto?, a la inflación actual, está abolido y se lo quiere cambiar por otro que evidentemente va a terminar perjudicando a los jubilados. O sea, el gobierno no le interesa el tema de los pasivos. Y si la primera cosa que debería hacer, y que es más simple, es decir, dejemos de chicanear los juicios que tienen actualmente los jubilados y acatemos lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema, y con eso ya habría un paso muy importante a favor de los jubilados, ¿no es cierto? Todos esos proyectos que usted me está hablando no se van a aprobar porque la política del gobierno es casualmente achicar, ¿no es cierto?, eso que es casi la mitad del presupuesto de la nación, los fondos que se dedican a los jubilados, pensionados y retirados de la justicia, incluso, digamos, a los veteranos de Malvinas, que son otros también afectados, ¿no es cierto?, por esta política contradictoria con todo lo que se ha dicho durante la campaña electoral. Ahora, doctor, discúlpeme, ¿no? Como ciudadano pregunto, en lugar de chicañar, porque tampoco hay plata para pagar juicios y retroactivos, sí hay plata para los planes, yo me pregunto, ustedes, cuando sesionan o cuando se encuentran, no hablan y no dicen, pero ¿no se nos puede caer una idea y empezamos a producir como debe ser? La gente que está cobrando planes, está bien, necesitan. Yo no estoy en contra de la necesidad social y comprendo que Argentina viene con 70 años de deterioro continuo, ya sea la bandera política que haya gobernado el país en todo momento. Las políticas siempre fueron las mismas económicas, retrógradas, sin ideas y para beneficiar a los empresarios de turno cercanos al gobierno. Esa es mi idea como ciudadano. Pero no se le cae la idea de decir, vamos a realmente a producir, y el que invierte, y bueno, si tiene que ganar plata, tiene que ganar plata el que invierte, pero también tenemos que tenerlo con mano corta para que la gente tenga un salario digno, pero tenemos que producir. Y esa misma gente que hoy está con planes debería estar trabajando en un hospital, en un municipio, en una, no sé, pintando, ayudando, y a su vez el Estado debería por lo menos darle 2 o 3 horas de preparación para salir de esa situación que tienen de no trabajo, de no tener cultura del trabajo, para empujarlos a la actividad privada y que la actividad privada, produciendo como debe ser, incentivando las exportaciones, no creando impuestos nuevos, sino todo lo contrario, favorecer, porque en la medida que yo saco impuestos y favorezco la producción, me va a entrar dinero tácitamente por los impuestos internos o por otro tipo de situación. Pero no se les cae esa idea de que en la Argentina hay que producir y hay que crear situaciones completamente de desarrollo de una buena vez por todas y no achicar el mercado como se achica, donde las empresas están pensando para irse, porque en Uruguay, en Brasil, en Paraguay tienen muchísima más ganancia y no tienen todas las restricciones que entre sindicalistas, políticos, amigos del poder imponen para recaudar y no permitir que la Argentina crezca? Mire, para entender ese enfoque que implica su pregunta,
la política debería tener como prioridad la educación y el trabajo. Y todas estas ayudas que yo no me opongo porque hay gente que realmente lo necesita, deberían estar enfocadas en estimular, digamos, que la gente se eduque, se prepare, ¿no es cierto? Y que trabaje para ganarse esos mismos retribuciones que le hace el Estado. Lamentablemente, el problema que hay entre medio de todo esto es que todo esto también se usa para la política, pero la política baja, ¿no es cierto? La política de ganar elecciones, de ganar afiliados, de ganar votos en el futuro, ¿no es cierto? Y bueno, y usted ha visto todas estas cooperativas que muchas veces se han creado con buenas intenciones, pero que terminaron siendo manejadas por punteros políticos, ¿no es cierto? Que en definitiva son la gente que después las manejan para llevarlas a los actos o para llevarlas a votar, ¿no es cierto? Pero, y que usan muchas veces de estos mismos recursos, parte de estos recursos, ¿no es cierto? Lo usan con otros fines que no sea el ayudar a la gente que realmente necesita. Entonces yo creo que por eso que no puede haber un gobierno que no tenga planes. ¿Qué vamos a hacer con la educación en el futuro? ¿Qué vamos a hacer con los chicos que no van al colegio ni tienen posibilidades que porque no tienen internet o por lo que sea, ¿no es cierto?, que no puedan educarse a la distancia? Todos esos temas son temas prioritarios. Bueno, acá no se resuelven, se posterga para el año que viene, para más adelante, para cuando termine la pandemia, y esto no termina nunca, y en definitiva los problemas no se resuelven nunca. Entonces, lo que tenemos que exigirle a los gobiernos en este momento es que establezcan prioridades que tengan que ver con el bien común, con el futuro de la gente, especialmente de la gente más joven, y la gente que realmente necesita progresar para salir muchas veces de la pobreza y para salir de la informalidad que existe en forma tan difundida en nuestro país y que realmente son los problemas más graves que tiene el país que los gobiernos no atienden. Doctor, usted representando a la democracia cristiana, que es un partido político con valores, fundamenta a través de la trayectoria que tiene en la Argentina como partido y en el mundo, pregonan y se pregonan los valores, no solamente los valores educativos, sino los valores éticos y morales, un poco alejados de la realidad argentina en este momento. Ustedes en las reuniones interbloques, como Democracia Cristiana, lo plantean porque evidentemente en el Congreso parece que desconocieran lo que es ética, valores, amor a la patria, etcétera, etcétera. Porque se ha demostrado, por ejemplo, en lo que ha pasado con el tema del aborto, donde se está buscando una ley donde se prohíba tener objeción de conciencia. Y me parece que eso es cercenar los valores que tiene cualquier ser humano de poder decidir su libre albedrío sobre su conciencia. Bueno, pero lo más grave es que el Congreso prácticamente no funciona, ¿no es cierto? O incluso podríamos decir que hay dos Congresos, ¿no es cierto? El oficialismo y la oposición que funcionan, como ustedes ven, ¿no es cierto? Incluso muchas veces la oposición está reunida presencialmente, ¿no es cierto? Y no se lo computa como presencial, sino que se lo hace, digamos, a través solamente a los que están ausentes, ¿no es cierto? Bueno, estamos pasando por un problema institucional muy grave en este momento, que si no se resuelve, tampoco se va a discutir las políticas públicas. La democracia cristiana, digamos, en el mundo ha tenido una importancia política, la política más importante que existe en este momento en el mundo, Angela Merkel, de la democracia cristiana de Alemania, bueno, es un ejemplo de humildad, un ejemplo de escuchar a las necesidades de su pueblo, ¿no es cierto?, que en este momento, ¿no es cierto?, está a cargo de la Unión Europea, de la jefatura del gobierno de la Unión Europea. Y bueno, eso es lo que aspiramos los demócratas cristianos del mundo, que todos los políticos, digamos, sean humildes, escuchen a las necesidades que tiene el pueblo y que además, ¿no es cierto?, se ocupen más del bien común que de los bienes propios personales y de los partidos,
porque en definitiva, digamos, los problemas que estamos viviendo hoy no son problemas de los gobiernos, sino son problemas de toda la sociedad, y todos necesitamos terminar con la pobreza, que en el mundo de 7.500 millones de habitantes hay más o menos 2.000 millones que están en la pobreza, ¿no es cierto? O sea que no es solamente un problema de la Argentina, es un problema del mundo donde se han concentrado las riquezas, ¿no es cierto? Y donde estos problemas que también son universales, como ha ocurrido con el coronavirus, debemos resolverlo entre todos. Bueno, enfóquese un poquito mejor, doctor. Ahí, así le vemos bien la cara. Planteó el gobierno el tema de el impuesto a la riqueza, que obviamente es bastante resistido, porque otro impuesto más allá de que se habla de la solidaridad. Ahora, el gobierno no dio en ningún momento señales de solidaridad con la situación, porque es muy fácil hacer solidaridad con el dinero de los demás, pero no aportándole uno. Por ejemplo, y también esto lo involucra usted, discúlpeme, el cual usted no tiene la culpa, porque no es el que manda allí, no se han bajado los salarios, no ha disminuido la cantidad de empleados públicos, al contrario, ha aumentado y en demasía. O sea que los gastos del Estado son terribles, obviamente se sigue gastando muchísimo más de lo que ingresa, y encima hay una caída del PBI del 19.1%, que es histórica, es mayor que la del 2002. Se la pone la pandemia como excusa, pero yo creo que acá hay situaciones, más allá de que se habla de herencia, pero todos tienen memoria corta, porque hablan de la herencia de los 4 años, pero no hablan de la herencia de los últimos 70, donde la degradación argentina comenzó allá por la década del 50, 52, 53, y siguió agravándose gobierno tras gobierno, salvo el gobierno de un cordobés, de Arturo Illia, donde prácticamente no quedó deuda externa, donde realmente trabajó y mucho y bien el presidente Illia, reconocido tardíamente, pero luego la Argentina vino en un tobogán terrible donde el Estado se convirtió en un Estado elefantiásico y a su vez de asilo de gente que poco y nada que hacer por la gente. Y eso molesta al ciudadano. Eso molesta al ciudadano. Y sobre todo por ahí, gente nombrada a dedo donde su capacidad para desarrollar el puesto que fue nombrado no es la debida. No porque no tenga capacidad tal vez en otro puesto, sino que es nombrado a dedo en lugares afines al pensamiento político y que no tiene la capacidad de desarrollo de ese sector. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, yo creo que respecto al tema de que los más ricos tienen que aportar, me parece muy bien, pero yo creo que eso se debe acordar entre todos, ¿cierto? Incluso porque, digamos, hacerlo de la forma en que se lo quiere hacer, es muy probable que ese impuesto termine siendo desplazado y lo terminamos pagando todos, ¿no es cierto? Porque toda esa gente tiene empresas que venden productos, etcétera, etcétera, donde a lo mejor, digamos, vamos a terminar pagando todo ese impuesto. Por eso yo creo que eso debió haberse sido acordado, digamos, por unanimidad, digamos, en el Congreso, donde hayan sido consultados todos los sectores de la sociedad, y a mí me parece muy bien de que las personas que tengan fortuna, ¿no es cierto?, hagan un aporte más significativo, pero que ese aporte además vaya a quienes lo necesitan, cosa que también tengo mis dudas respecto a cómo se está planteando el proyecto de ley que se quiere hacer, ¿no es cierto?, porque cobrar este impuesto que va a ser por única vez, ¿no es cierto?, y que ya sabemos que los impuestos por única vez se hacen para siempre, puede significar, ¿no es cierto?, que a lo mejor lo terminamos pagando todo y no los que deberían pagarlo, que son las personas que tienen fortuna. Y que además, ¿no es cierto?, los funcionarios públicos que tienen, digamos, sueldos altos, yo en este momento no soy diputado, he sido diputado, ¿no es cierto?, no tengo un sueldo, pero creo que sería un gesto muy importante en este momento que los diputados, los senadores, los gobernadores, etcétera, ¿no es cierto?, hagan, como en algunos casos se ha hecho, ¿no es cierto?, acá en el caso, por ejemplo, del gobernador de Córdoba lo ha hecho, ¿no es cierto?, y me parece muy bien, ¿no es cierto?, de ponerse un límite en los sueldos, ¿no es cierto?, como una demostración de que
los que más tienen que contribuir más en momentos como este, ¿no? Sí, seguramente. Incluso el gobierno ha dado un comunicado donde dice que van a hacer un cambio de fecha con este impuesto porque le podría traer muchos juicios. Porque por la retroactividad que usted sabe que en derecho no hay ninguna ley que se contemple retroactiva, salvo la inventada por el tema de los derechos humanos en su momento. Y eso creo que usted lo conoce cuando se juzgó a los militares con retroactividad. Eh, Sí. yo no pongo en tela de juicio en cuanto si correspondía o no. Yo creo que hay gente que no hizo lo que tenía que hacer y tal vez está bien juzgada y hay otras que fueron juzgados con pruebas muy livianas. Pero bueno, ese es un tema. Y por el otro lado, que la otra parte no fue juzgada. Bueno, eso es un tema que los argentinos todavía no hemos resuelto y que produce una gran grieta. Pero realmente vuelvo al tema productivo. Como usted dijo, no hay plan. Y si no hay plan, es muy difícil de salir. ¿Por qué? Yo estaba viendo una entrevista que le hicieron al economista Willy Cohen en un canal de televisión aquí en Buenos Aires. Luis Novarecio creo que fue el que lo entrevistó. Y Willy Cohen dio una cifra que a mí me impactó. Hay 25.000 empresarios que están pidiendo irse a Uruguay y 10.000 a Paraguay. Esto significaría Sí. dejar en la calle a muchos argentinos, mucho más de los que ya hay. Así es. Sí, bueno, eso en los últimos tiempos se ha dado y eso tiene como consecuencia la falta de este plan y el querer solucionar todo creando nuevos impuestos, ¿no es cierto? Ya la gente no da más, ¿no es cierto? Y la informalidad ya es el 50% en el país, ¿se da cuenta? O sea que cuando hablamos de estadística, estamos hablando de la estadística de lo que está en blanco, pero no de lo que está en negro. Y lo que está en negro cada vez es más digamos, y esa gente está muy afectada. Y si el gobierno no hace nada para blanquear, ¿no es cierto?, los bienes y la producción y el trabajo, etcétera, etcétera, no vamos a llegar a nada, porque en definitiva se imagina que lo que estamos en blanco, ¿no es cierto?, estamos pagando los impuestos, los aportes y las jubilaciones de los que están en negro, porque en definitiva, digamos, estamos pagando el doble, porque tenemos que mantener a uno y a otro, ¿se da cuenta? Entonces, esto no puede seguir de esa manera. Es imprescindible que el gobierno tome en serio este tema y bueno, usted ha escuchado hablar a alguien del gobierno que intente resolver este problema de la informalidad, ¿m? de las salaritas que existen en todo el país, de las más de 30.000 talleres clandestinos, ¿no es cierto?, que son los que producen ropa, incluso ropa digamos, que de marcas extranjeras, incluso fábricas, ¿no es cierto?, que tercerizan en ese tipo de talleres, ¿no es cierto?, porque le sale mucho más barato, ¿no es cierto?, tener que hacerlo dentro de la fábrica y con personal blanqueado, ¿se da cuenta? Entonces, ese es un gran problema que nadie habla, ¿no es cierto?, pero que es uno de los problemas centrales a resolver. Son muchos los problemas, porque ahí lo que usted acaba de hablar yo lo resumiría como el costo argentino. Este costo argentino que no nos permite exportar, donde los niveles de producción son carísimos para la exportación. ¿Por qué? Porque entre la presión sindical por la apetencia de tener mayor porcentaje en sus ingresos, la apetencia y la voracidad fiscal, que hace que cada vez el empresario tenga que tener mayor cantidad de aportes. A eso súmele que la Argentina, una alta inflación, inestabilidad y convenciones colectivas de trabajo que hablan de un 30, un 40% de aumento, que no digo que los trabajadores no tienen que cobrar bien, tienen que cobrar muy bien, pero todo este conjunto, este combo, hace una inestabilidad terrible en cuanto al costo argentino. Por lo tanto, si nosotros no superamos esa situación, si el gobierno no tiene la capacidad de tener gente que realmente piense en la producción y deje de lado las ideologías y los pensamientos raros y que combatimos al capital,
Si combatimos al capital nos vamos a transformar en una Cuba, en una Venezuela, en un país sin ningún tipo de perspectiva, donde la juventud que roza entre los 22, 23 a los 30 años se quieren ir del país porque no tienen futuro. Así es. Bueno, así como decimos, ¿no es cierto?, que la solución tiene que ser un fuerte consenso de política pública que debe resolver el Congreso de la Nación y no el presidente, ni los infectólogos, ni los asesores, ¿no es cierto?, sino concretamente el Congreso de la Nación. Pero tenemos que resolver el problema de la Argentina en blanco y de la Argentina en negro, de la Argentina formal y de la Argentina informal. Si no unificamos eso, no va a haber consenso tampoco, se da cuenta, porque si pensamos que vamos a resolver el problema aumentando los sueldos a las personas que están en blanco, ¿qué hacemos con las personas que están en negro, que son más o menos la mitad del país? ¿Y qué hacemos con la producción, ¿no es cierto?, que se da y se terceriza, ¿no es cierto?, en estos talleres y en esto, de esta forma, y que bueno, todo eso agrava la situación de los que están en blanco y perjudica a los que están en negro. Necesitamos un gobierno que sea para los blancos y para los negros. Bien. Termine de acomodarse un poquito más, así vamos redondeando la entrevista. Realmente usted habló de educación y acabo de recibir un tuit recién donde la democracia cristiana se suma al tema de que la educación tiene que ser con valores y libre de toda ideología. Y da un 0800 para aquellos papis que tengan que hacer la denuncia. La línea es 0800 220 3222. Lo dejo en claro porque yo soy contrario también a la educación ideológica. La educación tiene que ser libre y tiene que fomentar el libre pensamiento, que es la manera que se desarrolla el cerebro, se desarrolla el libre albedrío y, por supuesto, se desarrolla la capacidad de la persona a través de su creatividad. Por eso recomiendo, si algún papá tiene algo que decir, porque en la escuela donde va su hijo están aplicando ideología, 0800 220 3222. Doctor, seguimos en este tema. ¿Cómo usted vería? Hablamos de muchas cosas y a mí lo que me gusta es cuando uno critica que sea constructivo y que dé salidas. A su entender, ¿qué camino debería tomar la Argentina, o por lo menos los políticos que son los que tienen la decisión final, para salir de esta crisis que nos está envolviendo, que es muy difícil y que yo creo que no se sale con un solo pensamiento? Pero bueno, es mi idea. Usted está mucho más capacitado para decirme porque ha ocupado banca y conoce mucho mejor que uno con los bueyes que ara, ¿no? Bueno, lo más importante de hoy de la Argentina es que tenemos que buscar un consenso. No podemos tener dos congresos como tenemos en este momento. No podemos tener dos presidentes, un presidente y una vicepresidenta que no sabemos quién exactamente es el que gobierna, ¿no es cierto? No podemos tener una justicia cuestionada como la que tenemos actualmente. Tenemos que volver de nuevo a la república y frente a las emergencias, como se intentó hacer en marzo del año pasado y que ahora lamentablemente se ha perdido, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las políticas públicas más importantes que tenemos que encarar en este momento, que son con esta prioridad que yo les he señalado: primero la educación, el trabajo, ¿no es cierto? Y tratar de que en definitiva la sociedad se blanquee, ¿no es cierto?, en cuanto a las posibilidades de poder que todos podamos contribuir, ¿no es cierto?, para que los recursos del Estado sean genuinos, para que los recursos de la gente los pueda alcanzar a través del trabajo, ¿no es cierto?, y a través de la creación de empleos y de la creación de nuevas ideas, ¿no es cierto?, que el mundo nos está ofreciendo en este momento, porque estamos en un momento de grandes cambios en el mundo, y bueno, tenemos que estimular eso, ¿no es cierto?, y eso, todo eso nos va a traer mucha riqueza, y no simplemente estar confiado en que porque Dios ha sido argentino, ¿no es cierto?, por algo tenemos un papa
argentino, que tengamos un milagro, ¿no es cierto? Ahora tenemos, pensando, ¿no es cierto?, que el milagro lo vamos a tener porque va a subir, está subiendo el precio de la soja. Bueno, ya alguna vez ello ocurrió, pero ello no ocurre porque el gobierno así lo establezca, sino porque por lo que pasa en el mundo y por lo que Dios nos ayuda siempre, ¿no es cierto?, para resolverlo. Alguna vez tenemos que tratar de ayudarlo a Dios en el sentido de que seamos todos los que pongamos un esfuerzo para que la Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue, ¿no es cierto?, y lo que debería ser en el futuro. Usted sabe que acaba de mencionar algo que me recordó el 2001-2002. Usted habló de ¿Sí? los milagros, de Dios y los milagros. Muchos políticos se arrogaron el famoso milagro económico argentino del 2002, pero se olvidan que ese milagro no fue acaecido por la sapiencia humana, sino que Dios nos dio dos cosechas extraordinarias, una tras otra, y un precio de la soja realmente increíble, en deterioro de otros países donde los grandes productores de soja se vieron, por problemas climatológicos, se vieron afectados. Y ahí Argentina volvió a ser el granero del mundo y resurgió de las cenizas. Muchos se abrogaron el hecho de su capacidad y le dieron la espalda a Dios. Y usted ha nombrado algo muy importante, que Dios es soberano, soberano sobre todas las cosas. Y el día que pongamos realmente la vista en el cielo y dejemos de lado las apetencias personales y la ideología y realmente transitemos como tenemos que transitar, que es siguiendo los lineamientos cristianos, o más allá alguno que profese otra religión, que todas las religiones son buenas, obviamente, no son malas, pero siempre hablan de favorecer al de al lado, mirar al prójimo, estar en la necesidad de la gente. No puede ser que hoy haya un montón de ONG o no ONG, gente que está poniendo su corazón y sus brazos en ayuda de la gente, donde el Estado debería estar articulando y trabajando y no lo hace. Vaya a saber por qué. A cada uno de los que escucha, perdón, ya termino, a cada uno de los que escucha sabrán sacar conclusiones. Yo tengo la mía, pero obviamente me la guardo, pero realmente cuando miremos para los costados y tengamos la misericordia, que quiere decir ser empáticos con el otro, ponernos en los zapatos del otro, creo que ahí vamos a empezar a ver realmente, como dicen, la luz en el túnel. Gracias. Bueno, está muy bien el recuerdo que usted ha hecho, ¿no es cierto?, del año 2001, ¿no es cierto? Porque ahora estamos ilusionados también con algunos llaman suerte, ¿no es cierto?, hay que tener suerte en la política, otros le llamamos milagros, ¿no es cierto?, como lo he hecho yo, ¿no es cierto?, porque todas las crisis que hemos salido generalmente, ¿no es cierto?, por un milagro que ha sido algo afuera. Fíjense que en el gobierno de Macri la gran esperanza, ¿no es cierto?, estaba en el petróleo, ¿no es cierto?, que se podía sacar de vaca muerta. Bueno, después eso se complicó un poco, ¿no es cierto?, y hoy día podía haber sido uno de los milagros, ¿no es cierto?, o puede ser todavía uno de los milagros de la Argentina. Bueno, ahora estamos ilusionados por este aumento que ha habido del precio de la soja, que bueno, si sigue estando así, a lo mejor el año que viene, cuando se venda la producción actual, ¿no es cierto?, podamos tener algo que nos va a venir de arriba, ¿no es cierto? Bueno, Dios es también misericordioso, especialmente con la Argentina. Así que no dejemos de implorarle a Dios de que nos ayude a iluminar a nuestra clase política para que en definitiva nos conduzca por el camino del bien común. Doctor, yo le agradezco mucho haber tenido la gentileza de mudarse a nuestro living, de estar en el living de Siempre Estamos con Vos, charlar así, sin ningún tipo de prurito, a agenda abierta, como piensa un ciudadano y como la ciudadanía se quiere expresar, no digo en su mayoría, porque obviamente estamos divididos, pero donde muchos se preguntan las cosas que yo le transmití, y le agradezco que usted abiertamente y sin tapujos
haya contestado de la misma manera. Realmente soy un agradecido por eso y bueno, le auguro lo mejor, doctor, y que de alguna manera usted pueda asesorar a esta gente que nos está llevando adelante nuestro futuro, para que realmente cambie de una buena vez por todas y sepa y vean que tenemos un país que tiene capacidad, que gente que tiene capacidad, que no hay que limitarla, que no hay que limitarse a una ideología, sino que hay que ir codo a codo y discutir, por supuesto, con altura y intercambiar ideas y que la mejor idea sea para la gente y no para ambiciones políticas o de los amigos de turno. Bueno, muchas gracias a usted y un saludo a todos sus oyentes. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga mucho y muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Igualmente para usted, igualmente para usted. Muchas gracias, doctor. Realmente, Gracias. muchísimas gracias. Pasaba por nuestro espacio el doctor Jorge Gentile, diputado mandato cumplido por la provincia de Córdoba, por la democracia cristiana. Realmente he disfrutado muchísimo esta entrevista y espero que ustedes también. Les recuerdo, para sus amigos, para sus contactos, que esta entrevista usted la puede volver a ver y a escuchar a través de YouTube en media hora aproximadamente en el canal de Siempre en Domingo Radio o entrando a la página de Facebook de Siempre en Domingo Radio, ahí también tiene la repetición. Las 24 horas del día, los 365 días del año y como siempre digo, no le estoy haciendo ningún tipo de publicidad a ningún cajero automático, sino que en nuestra página nosotros no limitamos a la audiencia. No tenemos fines comerciales, sino lo que queremos es llevar la palabra de aquellos que están trabajando para la gente. Muchísimas gracias. Les recuerdo el sábado, a partir de las 15 horas hasta las 17, siempre estamos con vos, a través de Siempre Domingo Radio Producciones, en todo el resumen de la semana en el acontecer de la República Argentina. Un gusto, nos vemos hasta entonces, tengan ustedes un excelente día, que Dios los bendiga